¿Qué pasó, mi gente? Como siempre, espero estén todos genial. El día de hoy hablaremos de unas de las criaturas más populares en los videojuegos y películas de horror y ciencia ficción, los zombies o infectados. En este video analizaremos desde un punto de vista fisiológico y práctico por qué un apocalipsis zombie en realidad no sería ni de lejos un evento tan peligroso como suele plantearse en videojuegos y películas. Aunque quisiera dejar claro que este video no tiene la intención de criticar o tratar con desdén la idea general de los zombies, sino que trataré de plantear los desafíos a los que tendrían que enfrentarse estas criaturas para acabar con nuestra especie. Desafíos tanto internos, que se originan de su propia condición de zombies, como externos, es decir, nuestra respuesta y los peligros medioambientales que podrían acabar con ellos. Este video, además, es parte de una colaboración con Eric de Bajando a Tierra, un canal excelente con una temática similar al mío, en donde también pueden conseguir un video complementario a este. Dicho lo dicho, lo primero que hay que aclarar es a qué nos referimos con un zombie. Hay muchos significados posibles que se le pueden dar a esta palabra, desde esclavos resucitados por magia vudú hasta computadoras personales atacadas por un malware. Sin embargo, para los fines de este video, definiré a los zombies a través de tres requisitos fundamentales. Primero, son el resultado de la exposición a un agente contagioso: virus, parásitos, hongos, bacterias, priones y teóricamente toxinas. Segundo, en base a esta exposición desarrollan un comportamiento agresivo dirigido predominantemente hacia formas de vida no infectadas, independientemente de que se las coman o no. Y tercero, presentan alteraciones en las funciones motrices, sensoriales y cognitivas del cerebro, o sea, pérdida parcial o total del habla, trastornos en la marcha, la apraxia, la ataxia y los sentidos, pero sobre todo en las funciones intelectuales como el aprendizaje y la memoria. Esto último es importante porque en algunas obras de ficción, como en Crossed, The Crazies o The Sadness, tenemos a agentes infecciosos que provocan un comportamiento agresivo e incontrolable, pero en estos casos se trata de personas plenamente funcionales que, más allá de su comportamiento, conservan sus capacidades cognitivas y motrices prácticamente normales. Pueden comunicarse, usar herramientas e incluso trazar planes coherentes. Esto, en mi opinión, los pone en una categoría distinta. Con esto en mente queda claro una cosa: los zombies son el resultado de una enfermedad neurológica de origen infecto-contagioso, o sea, una neuroinfección, como lo sería una encefalitis o una meningoencefalitis, lo que nos puede llevar al primer desafío al que tendrían que enfrentarse los zombies para acabar con la humanidad: su propia enfermedad. Porque una cosa que tienen las neuroinfecciones es que, si bien es cierto que son una excelente explicación para las alteraciones en el comportamiento que vemos en los zombies, también se caracterizan por ser extremadamente letales e incapacitantes. Esto se debe no tanto al daño que provoca el patógeno en sí mismo, sino más bien a la anatomía del cráneo y a nuestra respuesta natural a una infección. Una respuesta casi universal ante las enfermedades infecciosas es la inflamación, que por sí misma no tiene por qué ser particularmente peligrosa. El problema está en que la inflamación lleva a un aumento de tamaño del tejido afectado, y dentro del cráneo el espacio es limitado, por lo que cuando se inflama alguno de los componentes del encéfalo, la presión intracraneal comienza a aumentar, lo que lleva a la aparición de un conjunto de signos y síntomas que conforman el síndrome de hipertensión endocraneana, compuesto por la cefalea o dolor de cabeza, dolor de nuca, fotofobia o intolerancia a la luz, alteraciones en el comportamiento, disminución en el estado de conciencia, vómitos sin arcadas o en proyectil, pérdida total o parcial de la visión y eventualmente el coma y una depresión respiratoria que lleva a la muerte. Parte de estos signos y síntomas se deben a que la presión del cráneo intenta escapar por los agujeros naturales que éste tiene, como el canal óptico por donde transita el nervio óptico o el foramen magno por donde transita la médula espinal y el tronco encefálico. El problema está en que estas son estructuras delicadas y si la presión intenta salir a través de estos puntos pueden dañarse, lo que es especialmente letal cuando hablamos del tronco encefálico, que regula algunas de las funciones más fundamentales del cuerpo, como la frecuencia cardíaca y la respiración. De allí que la hipertensión endocraneana suele llevar al reflejo de Cushing, una triada de signos que señalan el compromiso del tronco encefálico y que se compone por hipertensión arterial, bradicardia, que es una frecuencia cardíaca normalmente baja, y un patrón respiratorio conocido como respiración de Cheyne-Stokes, en el que la frecuencia y profundidad de la respiración va creciendo y decreciendo de forma secuencial con periodos de apnea. Es un ritmo respiratorio regularmente irregular, un signo de mal pronóstico que puede terminar en una parada respiratoria. Para sumar estos problemas, si la presión intracraneal es lo suficientemente alta, puede comprimir los pequeños vasos sanguíneos que nutren al cerebro, por lo que
aun si no hay compromiso del tronco encefálico, puede aparecer isquemia o necrosis en diversas zonas de la corteza cerebral, lo que a su vez puede llevar a la parálisis de una o más extremidades, pérdida de los sentidos o directamente a empeorar la inflamación. Y el síndrome de hipertensión endocraniana es solo uno de los aspectos que puede presentar una neuroinfección, que como el término sugiere, también puede cursar con los signos y síntomas propios de una infección, como la fiebre, y dependiendo de la naturaleza del patógeno, otras manifestaciones específicas, que pueden ir desde lo más leve como malestar general, artralgia o mialgia, hasta trastornos de la coagulación, fracaso de múltiples órganos y sistemas, shock séptico o coagulación intravascular diseminada. Todo esto independientemente de los efectos del patógeno a nivel del encéfalo. Para ponerlo en pocas palabras, una infección cerebral capaz de convertirte en un zombie probablemente te mate, te deje en coma, te incapacite, te deje ciego o sencillamente demasiado nauseoso y dolorido como para convertirte en una amenaza para nadie. El dolor de cabeza, nuca y columna vertebral que suelen provocar las neuroinfecciones es tan atroz que las personas adoptan una postura característica para intentar aliviarse un poco, la actitud en gatillo de fusil, que no suelen abandonar voluntariamente. Ahora, podríamos suponer que los zombies directamente no necesitan respirar ni tener frecuencia cardíaca, que además no sienten ninguna clase de dolor ni de incomodidad, pero esto no es un argumento válido. Eventualmente la inflamación y la respuesta inmunitaria terminarían por licuarles el cerebro, y sin cerebro no hay actividad muscular coordinada posible, además de que la función del cuerpo humano está prácticamente atada de forma intrínseca a la actividad del corazón y de los pulmones. Para seguir con el argumento, ignoremos esto y al mismo tiempo supongamos que se trata de un patógeno que no puede ser reconocido por el sistema inmune y que por tanto no genera inflamación en el cerebro. Aún así, los problemas para los zombies no se acaban. El cuerpo no es solo cerebro y todos los demás órganos y sistemas tienen sus respectivas necesidades en la forma de calorías y especialmente agua. Esto nos lleva al siguiente problema de ser un zombie, la deshidratación. Usualmente se estima que una persona puede sobrevivir alrededor de 3 días sin agua, pero esto es hablando de un ser humano normal y sano, cosa que no es un zombie. Una persona enferma, probablemente con vómitos y fiebre, se va a deshidratar hasta niveles peligrosos mucho más rápido. Y el problema aquí es que los líquidos que rodean a nuestras células no están compuestos solo por agua, sino también por sales, minerales y electrolitos, especialmente el sodio. Cuando una persona se deshidrata, el sodio del cuerpo comienza a concentrarse cada vez más en vista de que hay menos agua para diluirlo, lo que lleva a un cuadro conocido como hipernatremia. Hiper de exceso, natremia de natrium, el nombre en latín para el sodio, de allí el Na en la tabla periódica, y el sufijo emia, que se refiere a su presencia en la sangre, o sea, niveles excesivos de sodio en sangre. El problema con el sodio que flota en nuestros líquidos corporales es que tiene carga eléctrica y por tanto, si este se concentra demasiado, comienza a interferir con la función normal de los músculos y del sistema nervioso, lo que lleva a la aparición de ciertos signos y síntomas como convulsiones, espasmos musculares, disminución del estado de conciencia, hasta llegar al coma profundo. Y a esto hay que añadirle que el sodio es una sustancia osmóticamente activa, o sea, atrae al agua, y si el líquido que rodea las células se encuentra demasiado cargado de sodio, como en una hipernatremia, el agua del interior de estas comenzará a ser atraída hacia el exterior, haciendo que se encojan y se retraigan. Esta retracción celular puede ser tan intensa como para provocar hemorragias cerebrales y la destrucción de las células musculares, un fenómeno que se denomina como rhabdomiólisis, aunque esto depende de la edad del individuo y de la rapidez con la que se instale la hipernatremia. Estos efectos pueden aparecer en cuestión de horas, dependiendo del clima y los síntomas concomitantes de la enfermedad, vómitos, sangrado, sudoración, etc. La única salida para los zombies sería tomar agua, aunque esto no ayuda mucho ante la presencia de vómitos y además no toda agua es buena para tomar, lo que nos lleva al siguiente problema. Otras enfermedades. A priori no hay ninguna buena razón para que un zombie sea inmune a otras patologías, y teniendo en cuenta que normalmente caminan por ahí sin prestarle atención a sus heridas, alimentándose mal, de carne cruda o directamente de carroña, con toda seguridad muchos de ellos sucumbirían a enfermedades del tracto gastrointestinal, infecciones de piel y partes blandas y ante intoxicaciones alimentarias, y cuando no, caerían ante la inanición.
Los hongos también podrían ser un problema, en vista de que los zombies no son famosos por su higiene personal, además de que se trata de patógenos oportunistas que suelen atacar a pacientes debilitados por enfermedades preexistentes, categoría que por supuesto incluye a los zombies. Los parásitos también serían una certeza en ciertas partes del planeta más que en otras, pero en mi opinión, nuestros más grandes aliados en un apocalipsis zombie serían los insectos, especialmente algunas clases de dípteros que son bastante prolíficos y voraces a la hora de alimentarse de carne viva o en descomposición, al igual que algunas especies de escarabajos necrófagos. La descomposición, por cierto, también sería un problema, suponiendo que estén sujetos a este proceso por lo menos de forma parcial, pero es algo que depende mucho del tipo de zombie específico, y en vista de que un zombie también tiene muy poco sentido de la autopreservación y el dolor, es probable que se vean atacados por otros organismos mayores siempre que estos sean inmunes. Cuervos y ratas, por ejemplo, podrían alimentarse casi impunemente de seres humanos enfermos y debilitados. Pero pasando a otro problema para estas criaturas, tenemos que los zombies difícilmente podrían reconocer entre infectados y no infectados. Para reconocer tal cosa de forma consciente se necesita un cerebro con funciones superiores, por lo menos parcialmente conservadas, lo que no es muy compatible con la definición de zombie que dimos al inicio, ni tampoco con una persona con una neuroinfección, ni tampoco afectada por la deshidratación. Y para diferenciar entre presa y aliados de forma inconsciente, deberían depender de sus sentidos, y los sentidos pueden ser engañados. Contrario a lo que nos dice la cultura popular, los seres humanos somos incapaces de percibir feromonas, y una infección cerebral no va a hacer que mágicamente puedas producirlas y percibirlas. Carecemos de las estructuras anatómicas y de los sistemas fisiológicos necesarios para esto. Si los zombies se basan en el sentido del olfato y no en las feromonas, solo tienes que oler como uno para pasar desapercibido. Lo mismo si usan la vista, solo tendrías que verte como uno. El tacto no es práctico y el sentido del oído tampoco. En líneas generales, los sentidos humanos no son los más agudos del reino animal bajo ningún concepto, y plantear que una neuroinfección los haga más agudos no es precisamente factible. Todo lo contrario. Y aun si un zombie pudiese discernir entre infectados y no infectados, no hay ninguna buena razón por la cual estos no habrían de atacarse indiscriminadamente unos a otros. Esa clase de decisiones las toma el cerebro consciente. Todo esto me lleva a que el zombie promedio sería una persona enferma atacada probablemente por múltiples patógenos oportunistas y también por insectos comedores de carne, que además estaría debilitada o directamente incapacitada por una terrible inflamación cerebral y por la deshidratación. No dejarían de ser peligrosos por cuanto pueden contagiarte, pero en este caso el peligro yace no en los zombies en sí mismos, sino en el hecho de que la enfermedad que portan es terriblemente letal. Serían peligrosos en el mismo sentido que lo es una persona contagiada con la peste. Al mismo tiempo, lo más probable es que solo unos pocos de los infectados puedan sobrevivir lo suficiente como para convertirse en zombies, y aquellos que logren sobrevivir es probable que se mantengan internados en alguna unidad de cuidados intensivos y que no estén por ahí vagando buscando comer cerebros. Por otra parte, hay que tener en cuenta una cosa: la humanidad ha alcanzado las increíbles cifras poblacionales que ha alcanzado debido al desarrollo tecnológico en el que se sustenta nuestra civilización. Sostener estos niveles poblacionales es posible solamente gracias a que podemos producir y distribuir suficiente comida, agua potable, ropa, medicamentos y refugios como para suplir las necesidades de nuestra población, y aún así nos quedamos cortos. Si el día de mañana apareciese un apocalipsis zombie, incluso si ignoramos todo lo que ya he dicho en este video, alcanzada cierta masa crítica, todos los zombies comenzarían a perecer debido a que carecen de todos los desarrollos tecnológicos necesarios para suplir a su población con agua y alimentos, pero sobre todo con los medicamentos necesarios para mantener a raya a las enfermedades que precisamente hemos logrado suprimir en los últimos 2 siglos. Les invito a que se pasen por mi video sobre la tuberculosis o la peste negra para que se hagan una idea de lo que una bacteria puede hacerle a nuestra civilización, aún hoy en día en el caso de la tuberculosis, aunque sería todo un espectáculo ver lo que le haría la peste a una horda de zombies maltrechos sin antibióticos, teniendo en cuenta que puede alcanzar una letalidad de hasta el 100% y matar mucho más rápido de lo que te mata la deshidratación. Y a todo esto podríamos sumarle el principal asesino de seres humanos que ha existido a lo largo de nuestra historia, otros seres humanos, pero ese es tema para otro video. Ahora, esto no quiere decir ni de lejos que un apocalipsis zombie sea algo total y absolutamente imposible. El mundo y sobre todo la vida puede ser muy sorprendente, pero creo que si alguna vez llegase a ocurrir algo parecido, no sería precisamente como suele plantearse en las distintas obras de ficción. Quizás en algún futuro podamos hablar de un planteamiento realista para una situación como esta. Mientras tanto, los invito a pasarse por el canal de Eric de
bajando a tierra, donde expone sus propias ideas al respecto. Yo por mi parte creo que de haber un apocalipsis zombie serían la propia enfermedad y la estupidez humana, especialmente de parte de los gobiernos, lo que se cobraría la mayor cantidad de vidas. Tengo más miedo a los políticos y a los clásicos microorganismos tradicionales de toda la vida que no necesitan reanimar a nadie ni convertirnos en monstruos para crear auténticas crisis, y de esto tenemos ejemplos recientes. Muchas gracias a quienes llegaron hasta aquí, especialmente a mis Patreons y a los miembros del canal. Recuerden alimentar al algoritmo con un comentario para que se porte bien con el video y de seguirme en Instagram, donde siempre aviso al subir nuevo contenido. Yo me despido, mi gente, y nos vemos en el siguiente video.